fuerte, fuerte, porque es para Él, es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Tome su lugar, hermanos. Gloria a Dios. Ese pasaje bíblico y algunos otros van a estar ahí en multimedia, proyectados, para que usted los pueda leer, pueda cotejar con lo que se habla en el púlpito, para que usted también pues confíe que lo que se está hablando es palabra de Dios. Amén. Le decía sobre este versículo, 1 Corintios 10:23, dicen, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es un versículo retórico, ¿no? Yo creo para todos nos conforta muchas veces y se ha tocado mucho ese tema de este versículo, porque termina diciendo, todo me es lícito, pero no todo edifica. Y como dice el tema, para la gloria de Dios, la Escritura dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. O sea, que todo sea para glorificar al Señor. Y el versículo nos habla de que todo nos es lícito. Todo pueden hacer, prácticamente, todo nos es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. Y cuando el Señor nos habla de esta manera, nos quiere referir, y yo creo que usted y yo sabemos a qué refiere su palabra el Señor. Muchas veces hacemos cosas que consideramos correctas y muchas otras hacemos cosas que son incorrectas y lo sabemos, pero aún así lo seguimos haciendo. Yo he escuchado testimonios de algunos hermanos, personas que han sido alcanzadas por el Señor y me hablan de las maravillas que Dios ha hecho en su vida. Hablan de todo lo hermoso que ha sido a partir de que Dios los rescata, a partir de que el Señor permite que nos acerquemos a su presencia. Y es maravilloso, y están hablando de todas las proezas que el Señor hizo, y me ha hecho esto, y yo he cambiado, y ahí va mi familia, y muchos testimonios. Y luego resulta que no es así. Más bien, el gozo que muestran a veces cuando dan testimonio no es el mismo gozo que tienen todo el tiempo, porque se comportan diferente. Muchas veces nosotros podemos hablar de lo que Dios hizo en nosotros. Hay cambios, verdaderamente hay cambios. Pero el cambio debe de ser total. La gracia, hermanos, es todo. Y si no, veamos lo que hizo el Señor por nosotros. Se dio todo por nosotros. Él murió por nosotros. Pero no solo su muerte, derramó toda su sangre. Toda su sangre, dice la Escritura, hasta la última gota. Y ya lo último, también dice la Escritura que también salía agua de su cuerpo. Entonces, Él dio hasta su agua, el agua que tenía en el cuerpo, dio todo. Y eso lo transforma, lo convierte en gracia. Y esa gracia es la que nos da la salvación. La gracia es la que finalmente nos tiene aquí, nos mantiene en su presencia, nos mantiene en sus caminos. No somos nosotros. Porque le refería que en algún momento los que hablan de las bendiciones, de las proezas, de todo lo que ha hecho Dios con nosotros, o con algunos, no lo reflejan en las actitudes, en cómo se conllevan en sus hogares, en sus trabajos. Aquí es sencillo, porque aquí todos nos vemos y obviamente cuidamos el que no me critique, o vemos al de al lado y pues a ver qué está haciendo, ¿no? Es más, nos volvemos a veces, nos tomamos una situación de crítica, ¿no? Y empezamos a ver a los hermanos, ay, ese hermano está poniendo atención, y ese hermano, mira, pues si viene a la iglesia, debemos de estar atentos a la palabra de Dios. Y aquí le decía, es fácil. Ser cristiano aquí en la iglesia es sencillo, porque hay algo que nos mantiene quietos, y es el qué dirán.
Y lo más importante tendría que ser Dios en nuestro corazón. Porque si Dios está en nuestro corazón, estuviéramos así en todo lugar. El comportamiento y las buenas formas, ¿no? Los principios de Dios que viven en nosotros, deberíamos de externarlos a todos los demás, no solo aquí en la iglesia. Y dice aquí la Escritura, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Hablemos de conveniencia. Cuando nosotros nos cuidamos el cuerpo, necesitamos dejar de comer, dejar de beber algo que está perjudicando al cuerpo. Ahí entra este pasaje. Yo lo puedo tomar, pero no me conviene muchas veces. Y esa es una parte, ese es un principio, debe de ser un principio de Dios. Hablando de la conveniencia, después dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Edificar, finalmente es formar, es crecer. No sé, cuando alguien esculpe una escultura, está formándola, está dándole forma. A lo mejor puede ser una bola de plastilina y al término de una semana es una escultura muy, muy bien hecha. Está edificando, un artista edifica una escultura. Y eso es lo que tenemos que hacer. Todo lo que nosotros debemos de dejar de hacer, aunque sea lícito, para poder edificar nuestro ser, nuestra alma, necesitamos dejar de hacer algo y también empezar a hacer otro tanto para poder hacerlo. Vamos a avanzar. Podemos conocer también la formación de los discípulos. Sabemos que no todos los discípulos cambiaron de la noche a la mañana, pero sí tenemos un gran ejemplo, el de Pablo. Pablo fue tocado por el Espíritu Santo y él cambió radicalmente. Tan fue así que incluso en algún momento les dijo a los demás, ustedes han andado con Cristo. No puede ser posible que estén haciendo esto o que estén dudando. Yo me imagino a Pablo diciéndole a Pedro, ¿qué te pasa, Pedro? ¿Por qué negaste al Señor? Si tú le prometiste que estarías con Él en todo tiempo. Las promesas que hacemos al Señor son muy importantes de cumplir. No podemos pactar con Dios, Él es el que pacta con nosotros. Nosotros no podemos pactar con Dios, porque no vamos a cumplir ese pacto. Y un pacto es algo que se tiene sí o sí que cumplir. Pero podemos prometerle. Si hablamos y le decimos al Señor, Señor, yo voy a estar contigo, como dijo Pedro, yo voy a estar contigo. Y cuando empieza la situación dura, ¿no? Lo negamos hasta 5 veces y ni canta el gallo. ¿Tampoco no? Dejamos de hacer lo que prometimos. Es muy importante. La Escritura dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Entonces, si prometemos algo, hay que culminarlo, hay que cerrar ciclos. Amén. Y Pablo le decía, él fue llamado por el Señor, pero fue transformado. Fue un giro de 190 grados. 180, perdón. No es que se pasó tantito el Pablo, sí soy. 180 grados. ¿No? Y podemos ver que su situación fue acelerada, fue casi al instante. Pero el proceso de los otros fue más lento. Incluso Tomás, ¿no? Que creyó en Jesús hasta que se le presentó después de resucitado. Y todavía le dijo, así como que Jesús lo vio y le dijo, híjole, como que estás dudando todavía. Ven, acércate y mete tus dedos en mi costado. O sea, es impresionante cómo poder caminar con Cristo. Después de tantos años, después de proezas, después de ver cómo resucitaban los muertos, sanaban enfermos, caminaban los paralíticos. Después de todo eso, dudar del Señor. La fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad, Benquita? La convicción de lo que no se ve. Debemos de tener fe, pero muchas veces merma la fe. Y sabe, el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Está en nuestro corazón. No podemos dejar de tener fe. No, o sea, es que no podemos, no debemos.
Sí podemos, porque ya ve que a veces sí se puede, ¿no? No debemos, porque Dios vive en nuestro corazón. Pero aún así, muchas veces dudamos. Y le decía que los procesos son lentos para unos. Habemos algunos Pablos, yo lo puedo decir, el Señor me tocó y me dio así, me hizo así, aváncele, de verdad, algo impresionante. El Señor sabe y conoce mi corazón, muchos conocen mi testimonio. Él me quitó todo lo que había en mi pasado, vicios y todo. Olvídese, muchos hasta me dicen, ¿a poco sí, pastor? Usted era así. Pues por la gracia de Dios soy así, por Él. Pero de verdad, si me hubiera conocido, y no hay conocidos, hay unos 2, 3 que me conocieron, que no han llegado, espero que el Señor los traiga con lazos de amor. Pero el cambio fue drástico. Algunos estamos en la lucha, porque todavía seguimos en luchas. Pero le refería a lo del cambio. Lo que dice la Escritura, que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Quiero que me acompañe, por favor, a Romanos capítulo 8, verso 3. Si me ayuda multimedia, por favor. Romanos capítulo 8, verso 3. Mire, aquí hay algo fundamental. Aquí hay una clave para poder vivir la gracia, para poder caminar con el Señor. Y esta es una clave que el Señor me regalaba, me daba. Me decía, es necesario que escuchen esta palabra. Y vamos a analizarla, gloria a Dios. Dice la Escritura, esta es la nueva versión internacional. Va a parecer un poquito diferente a su Reina Valera, o si trae otra versión, amén, gloria a Dios. Dice la palabra, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la carne anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en una condición semejante a la de los pecadores. Diga conmigo, igual que nosotros. Dígale que está a su lado. Él fue enviado de la misma manera que estábamos nosotros. O que estamos. Bueno, no, porque hoy tenemos la gracia de Dios, ¿verdad? Pero dice aquí entonces que la ley no pudo librarnos de la carne, no pudo librarnos del pecado. Aunque antes se hacían holocaustos por el pecado, la ley dice aquí, la Escritura, no pudo librarnos. No nos libró, fue Cristo quien nos libró de ello. Y dice aquí, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la carne. Es lo que dice la Escritura. Me parece que está diferente aquí. ¿Me lo puede poner multimedia, por favor? Dice la Escritura, en efecto, la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Me parece que les di la versión, otra versión a lo mejor les di. Yo la tengo aquí diferente. Pero esta es la que quería externarles. Dice aquí que la ley no pudo librarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. O sea, la naturaleza del ser humano, el pecado anuló la ley de Dios. Porque en la ley no había salvación. La ley fue puesta solamente para una forma de vida, para tener algo que seguir, era como legal, es legalismo. Eran estatutos, formas de vivir. No puedes hacer esto, los 10 mandamientos, y hubo muchas leyes puestas por jueces incluso, de parte de Dios. Era una forma de vivir. No nos libraba del pecado. Dice la Escritura que hacían holocaustos, incluso el sacerdote hacía que los que llevaban el sacrificio pusieran su mano ahí para que transmitieras todos tus pecados al animal y tú te libraras. Pero era una simbología. El pecado existía. Y aquí dice la Escritura,
El pecado anuló el poder de la ley. Entonces nosotros no podemos ser salvos ni librados del pecado por la ley. Muchos hermanos viven en legalismo. Muchos aún todavía viven bajo la ley, creyendo que una ofrenda, creyendo que una acción, creyendo que ya vengo todos los domingos, yo ya tengo, mis pecados son borrados. Cristo dijo, perdonó todos tus pecados. El Señor dijo, yo perdono todos tus pecados. Y finalmente eso es la gracia, el perdón de pecados. El que te libra es Cristo Jesús, no es la ley. Muchas veces consideramos que las acciones nos llevan a abstenernos de los pecados o para el perdón de los pecados. Yo busco que Dios me perdone y por eso vengo. Yo busco que Dios me perdone y por eso ofrendo. Yo busco y diezmo y hago muchas cosas. Y estoy en los trabajos de la iglesia. Y yo sé que el Señor va a ver mi acción y me va a perdonar. ¿Sabe? El Señor ya lo perdonó, aunque usted no venga. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si usted viene a la iglesia es por usted. Dios y nosotros sigue siendo Dios. Pero nosotros sin Él no somos nada. Y lo dice la Escritura. Entonces, necesitamos empezar a pensar que lo que hacemos es por amor a Dios, no para el perdón de los pecados. Muchos están haciendo acciones. Y sí, es que dice que sin obras no tendremos el reino de Dios. Es verdad, es Escritura. No puede usted llegar con las manos vacías al reino de Dios. No podemos. Pero también dice la Escritura, y lo vamos a ver más adelante. Dice aquí la Escritura, que Dios condena el pecado a través de su Hijo Jesucristo, a través de la gracia que Él nos da. No somos nosotros. Dice la Escritura, todo me es lícito, pero no todo edifica. Puede haber personas muy bondadosas. Yo conozco a personas que me dicen, es que yo soy el pan de Dios. Yo le doy a los pobres. Yo veo un perrito y lo levanto. Es más, lo tengo en mi casa y le doy cada que puedo, ¿no? Y yo ofrendo yo en una fundación. O sea, gente que considera que eso le da el reino de Dios. Y sabe lo que dice el Señor en Mateo 28:19. Ir a todas las naciones, hacer discípulos, evangelizar, es lo que dice el Señor. Necesitamos trabajar en el evangelio y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es lo que dice Mateo 28:19. Ese es el gran mandato. Pero muchos dicen, me es más fácil dar y yo doy y no voy a la iglesia. Dios está conmigo. Me han dicho, ¿y a poco, pastor, Dios no está conmigo? Le digo, sí, es una promesa para todos. Él murió por ti, Él te dio la salvación. Hay una salvación por cada uno de nosotros. Y digo una porque Dios es personal en cada uno de nosotros. Entonces digo, hay una salvación por cada uno de nosotros. Pero esa salvación está puesta en un límite en el cielo. Tu salvación, mi salvación, está con el Señor, con Cristo Jesús. Él está preparando morada para nosotros. Entonces, ahí está la salvación. Hay que ir hacia la salvación que es Cristo Jesús. Y dijo Jesús, él es el único camino. Yo soy el único camino, la verdad y la vida. Nadie llega a mí si no es por mí. Así dice la Escritura, nadie viene al Padre si no es por mí. Sabemos que Jesús es Dios. Amén. Entonces, la salvación está dada, pero hay un camino a seguir. Hay un manual de vida que nos muestra cómo hacerlo. Si aquí nos dicen, no hagas esto por tu bien, aunque aquí 1 Corintios diga, todo te es lícito, todo está permitido, claro que sí, pero no todo te conviene. No todo te edifica. Y el tema que dice hoy es para la gloria de Dios. Todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Amén. Gloria a Dios. Entonces podemos vencer el pecado por nuestras obras. Es la gracia otorgada por el Señor.
quien vence el pecado. Vivir sobre el legalismo no es conveniente. Gracias al Señor que nos permitió crecer en una doctrina donde no había legalismo. Nosotros no somos una iglesia legalista, que diga usted viene así, de vestido hasta los tobillos, ¿no? Y vengan, no sé, hasta acá del cuello, y luego hay unos países, ¿no? Todavía que se cubren las mujeres, hay mucho legalismo en muchos lugares. Somos libres en Cristo Jesús. Pero también la Escritura nos dice en el Nuevo Testamento que vistamos decorosamente, que vistamos exactamente como un hijo de Dios. Usted es hijo de Dios, debe de vestir conforme a un hijo de Dios. Aquí están los principios de Dios y necesitamos nosotros buscar seguirlos. Amén. Gloria a Dios. Quiero continuar. Gloria a Dios. Y quiero también referirles, antes de citar, que usted no está aquí porque le toca. O sea, no está usted aquí porque tiene que. Usted está aquí por amor a Dios. Yo quiero pensar, por agradecimiento a lo que Dios ha hecho en su vida. Si fuera porque toca, entonces estaríamos como el pueblo de antes, ¿no? Llegaba con su ofrenda cada año para el perdón de los pecados. Tengo que ir, porque solamente ese tiempo tengo para hacer el holocausto. Y les tocaba ir, tenían que ir sí o sí. Aquí creo que a nadie obligaron, ¿verdad? Y si no, dígame para hablar con quien lo invitó y decirle, ¿por qué lo obligaste? A ti quien te obligó, ¿no? Estamos por convicción. Estamos porque queremos realmente seguir conociendo de Jesús, seguir avanzando. Yo les he dicho muchas veces, el Señor tiene mucha misericordia. Y si Él viene en este momento, vamos a escucharlo, vamos a saber que es Él quien nos está llamando, porque estamos haciendo sus cosas, estamos dentro de lo que Él dice, congregaos. No dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Y habla de costumbres el Señor, así que deje las costumbres, porque no todo nos conviene, no todo edifica, amén. Gloria a Dios. Vamos a las Escrituras, por favor. Vamos a Efesios, a carta a los Efesios, capítulo 2. Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, por favor. Amén. Glorifica el nombre de Dios. Si se lo encontró, diga un fuerte amén. Amén. Gloria a Dios. Mire lo que dice aquí la Escritura. Gloria a Dios. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto, diga conmigo, no por obras, pues es don de Dios. El 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe. Que nadie diga yo fui, que nadie diga yo puse. La gente que habla de esa manera está carente de exaltación. Necesitamos, ponga mi nombre, pastor, porque yo fui la que, ¿no? Ese es el punto, no por obras. Y hay mucha gente allá afuera creyendo que todo lo que hace le va a dar la salvación, o el Señor le va a perdonar los pecados, o lo va a bendecir más. ¿Sabe? Más bendecido que haber despertado el día de hoy. Híjole, esa es una gran bendición. El Señor empieza con bendición, Él es así. Él es dador, toda la vida fue dador. Y Él empieza con una bendición, mayor bendición que esta. Y hay muchas en el día. Abrazarse de su misericordia en la mañana, que es renovada. Eso es lo que nos corresponde. Pero cuando usted dice, yo me abrazo de tu misericordia, me pongo la armadura, ¿no? Salimos bajo sus alas. Es permanecer en Él. Es caminar con Él. Pero a veces, como dice la Escritura, todo me es lícito, digo, pues puedo hacer esto. Y puedo hacer lo otro. ¿Sabe por qué a veces nos desviamos o llegamos a hacer cosas que no debemos de hacer? Porque escuchamos
voces externas. Es que me dijo un cristiano, es más, un pastor que tiene el doble de usted en el ministerio. Entonces yo creo que él sabe más. Él me dijo que sí puedo beber una chelita, una cervecita, ¿no? 2, 3, no es prohibido. No es prohibido. Y sabe, si nos profundizamos en la escritura, no es prohibido. Todo me es lícito. Pero conviene que lo hagas. ¿Te sientes bien? Gloria a Dios. Pero también dice la escritura, cuidado, si lo que tú haces hace tropezar a tu hermano. ¿Hay alguien que no ha salido del alcoholismo siendo cristiano? ¿Por qué? Porque ve al pastor echándose su copita. Y por cierto, tenemos Santa Cena. Pero es juguito, es juguito, es juguito. Yo no me voy a meter con las doctrinas. El Señor habla a los siervos como Él conviene. Pero yo hablo de esa situación, de hacer tropezar al hermano. Nosotros somos responsables del que pueda tropezar por nuestras acciones. Y hablo del alcohol. Pero también hay otras formas de hacer tropezar a las personas. Imagínate una personita que es muy comunicativa. Y de repente nos escucha ser comunicativos, pues le damos en la torre. Lo hacemos caer otra vez. ¿Por qué? Pues porque dice, pues sí se puede, pues cristiana de años, y a mí me invitó a la iglesia, pues yo sigo haciendo lo que me dice, porque ese es el punto, debemos de cuidar los principios de Dios. Hemos aprendido y seguimos aprendiendo de Dios. Yo sigo aprendiendo de mis autoridades, sigo aprendiendo de Dios, Él me habla diferente. Este versículo es, todos no lo sabemos, todos no lo sabemos. Pocos lo llevan a la práctica. Pero todos no sabemos eso. Amén. Y entonces debemos de cuidar, dice aquí, que no es por obras. Es don de Dios. Y el don es un regalo. El Señor le regaló la gracia. Y somos salvos por medio de la gracia. No por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, recibimos gloria de hombre o gloria de Dios. Yo quiero la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo prefiero la gloria del Señor a la gloria del hombre. Aunque la gloria del hombre nos es atractiva, ¿no? Nos gusta que nos digan, bien hecho. O nos gusta que nos digan, ay, mira, te gastaste tanto. Y, no, excelente, mira tus palmeras. Híjole, mira tus vasos. Wow. ¿No? Mira las cortinas. De verdad, nos gusta, somos seres humanos. Pero sepamos diferenciar la gloria de Dios, que es más valiosa que la del hombre. Entonces, para no gloriarnos, dice el Señor, no por obras para que nadie se gloríe. Antes, en los holocaustos, buscaban el mejor animal. Fíjese que antes se iban a la Torá, a las leyes, para ver de qué manera tenían que ofrendar. Dice la Escritura que era el mejor cordero, el mejor animal, sin defecto. No podía tener defecto. O sea, si nacía con una pata más chiquita, no sirve. Aunque estuviera bien sano, sin defecto. Un animal excelente y el primogénito de todo lo que tenían. Y eso es lo que hacían y lo daban por sus pecados. Ahora no es necesario el sacrificio, sino el creer que la gracia en nosotros es lo que nos da salvación, es lo que nos perdona los pecados. La gracia, el Señor Jesucristo es el único que hace todo en nosotros. No puede haber una situación que nosotros podamos hacer, no hay nada que podamos hacer que nos dé la salvación, o que nos haga perdonar los pecados. Es Dios, es Jesús. Fue Jesús en la cruz y es Jesús resucitado en nuestras vidas. Es Él y sigue haciendo, el Señor sigue haciendo con nosotros. Y sabe, muchas veces remamos no mal, sino solos. Usted imagínese una canoa. ¿Alguna vez fue a Chapultepec? Es lo más cerquita, ¿verdad? Puede estar en otros lados, pero Chapultepec es lo más cerca. Si usted se mete al lago y empieza a remar con un solo remo, lo que va a hacer es hacer esto. Y nada más, y ahí vamos, y ya casi llego, ¿no es cierto? Sí, casi llega, pero al fondo del agua, porque está haciendo
tornado ahí, un torbellino de agua que olvídese. Porque vamos remando con nuestras fuerzas. Porque yo sé hacerlo. Yo lo hago. Sí. La gracia, pues el Señor, te voy a ayudar, Señor, porque pues, no, a veces uno considera que que Dios necesita ayuda. Le voy a echar la mano al Señor porque, ¿cómo le voy a dejar todo al Señor? Si yo no puedo. Pobre del Señor, está muy atareado ahí haciéndonos morada, ¿no? O abogando por nosotros. Imagínense, un litigio ahí con el Señor. Y eso hacemos, remamos y damos vueltas y vueltas, y por eso es que no salimos de lo mismo. Por eso es que estamos con lo mismo, estamos atorados. Pastor, tengo 5 años y yo confío en Dios, pero no salgo de esto. No puedo quitarme este hábito, no puedo quitarme esta costumbre. No puedo salir de esto. Estaba escuchando ayer con el apóstol que tuvimos la universidad. Estaba escuchando cómo una persona abajo de su camisa traía un cinturón para la suerte. Imagínense. De colores. Una hermana dijo ayer, un cinturón para la suerte, porque pues, tengo la gracia y la bendición de Dios, pero necesito suerte. A ver si no es usted de los que el 31 de diciembre se pone chones rojos, ¿no? Para el amor, y una camisa amarilla para quién sabe qué, y para el dinero, ¿no? O escucha ¿cómo se llaman esos afiladores? ¿No? Y usted se sacude. Que para el dinero, dicen. Sí. Luego veo a la gente ahí, se pegan en el codo. No te pegues, no te sobes, porque es fortuna. Le digo, ¿cuál fortuna? Yo me acabo de pegar, pues mejor. O sea, son cosas que la gente trae, costumbres que deben de ser arrancadas, están tan arraigadas. Dice el Señor, le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. Tienes que salir de todas esas costumbres, de todas esas formas de vida. No te sirvieron de nada. No te sirvieron. ¿Por qué traes costumbres a la vida cristiana? A la vida con Cristo. Las costumbres no sirven. No digo que usted no haga ya, está acostumbrado a hacer un molito, pues hágaselo a su pastor y un pollito, ¿va? Si acostumbres a hacerle mole al pastor. Yo no hablo de esas formas, a lo mejor, de cocinar. Yo hablo de las costumbres. ¿Qué hace en su casa? De verdad. Yo nunca he visto, ¿no? Pero si hay un cristiano que se persine, espérame. Hay que orar por él, hermano. Ahí lo espero en el cuartito al rato, ¿no? Para liberarlo, porque ¿de qué estamos hablando? Pero, ¿sabes? Son costumbres, cosas bien aprendidas, arraigadas, que son difíciles de sacar, pero que finalmente estamos remando con un solo remo. Por eso damos vueltas en esas áreas. No podemos salir. Y ya me liberé, y ya me liberaron, y ya me fui a un retiro, y ya me fui a una convención, y sigo igual. Porque no es ni la convención ni nada. Mi esposa, la pastora, dice, si estuviera Cristo presente aquí, te libera el Señor. Y si tú no quieres, mira, vas a seguir igual. Porque no es el Señor. Su presencia debe edificar, debe de sanar. Él dice que por su llaga somos sanados, somos curados. Pero si lo creemos. Y si no, pues voy a andar bien tronado ahí con mi cuerpo. Porque no creemos la palabra de Dios. Dice aquí que la fe es lo que la fe en el don, en la gracia de Dios, es lo que nos da tanto la paz como la salvación, el perdón de pecados. Siéntase perdonado, hermano. Pero no por eso vaya a pecar, ¿verdad? Eso es muy importante. Porque dice, pues, el Señor no me perdona todos mis pecados. Bueno, pues entonces no dejo de pecar, al fin que me los va a perdonar. ¿Y sabe qué? Sí es cierto. El Señor nos va a perdonar hasta los pecados futuros. Porque esa es la gracia. Pero no por eso, y lo vamos a ver más adelante. Esa es la gracia. Pero no podemos estar pecando y ser relajados. Estamos, a lo mejor algunos estuvimos acostumbrados a hablar con albures, con groserías. Ese es un pasado. No podemos seguir hablando de esa manera.
Todo me es lícito, pero no todo me conviene. No me conviene estar hablando así. A lo mejor no tanto por mí, pastor. Si digo groserías me voy al infierno. ¿Sabe que no? No. Porque eso no es lo que te da la salvación. La salvación te la da la misericordia de Dios, la gracia. Es de Dios la salvación. Pero cuando tú estás hablando de esa manera y estás conjuntando con el mundo, entonces tú te vas desviando de la salvación. Cristo está de este lado, así de frente, y tú te vas por acá, porque estás hablando diferente, creyendo que vas hacia Cristo. Y cuando te das cuenta, se te acaba el camino, porque no era el camino correcto. No es que te condene, tu pecado no te condena. ¿Sabe? Si el pecado nos condenara, entonces yo perdí la salvación en antier, ¿no? Y ayer otra vez la salvación. Y en la mañana, pues no sé, hay pecados ocultos. Entonces perdí la salvación otra vez y la vuelvo a recuperar por la misericordia de Dios. No es cierto. La salvación es permanente. El Señor no dijo, a ver, son salvos los que ya no pequen. Yo dije, yo vine a perdonar sus pecados, a darle salvación por gracia. El don de Dios, esa es la salvación. Usted ya tiene la salvación. Usted ya es salvo. El punto es que hay un solo camino para disfrutar de la gloria de Dios. Y ese es Cristo Jesús. Eso es lo único que tenemos que hacer. Vamos a las Escrituras, gloria a Dios. Mire, aquí en Romanos capítulo 6. Y le decía que no es que tengamos permiso de pecar. ¿Sabe? Las groserías no tienen ni sentido, hermanos. Estar hablando sandeces ahí, doble sentido. No, yo veo, y yo antes era así, yo lo que veo a las personas, digo, luego los distingues. Ves una persona bondadosa y, ay, ha de ser hermano. Y de repente sale de su boca una agraciada, ¿no? Digo, ay, Señor, ten misericordia de él. Porque en el momento de escucharlo, sabes que no conoce de Cristo. Pero es más triste que digan, él fue a la iglesia, viene de la iglesia y mira cómo está externando su forma de ser. ¿Cómo dice la Escritura? Y usted lo sabe. Lo que sale de la boca abunda en el corazón. Entonces, lo que usted dice es lo que tiene usted en el corazón. Si usted maldice, hay maldición en su corazón. Si usted dice groserías, pues hay algo en su corazón que no es de Dios. O sea, lo que usted diga, dice, lo que sale de la boca es de la abundancia del corazón habla la boca, dice la Escritura. Lo que abunda en su corazón, eso es lo que sale de su boca. Maldición, coraje, ¿no? Negación, mentira. ¿Sí? O sea, hay que tener cuidado. Tenemos los principios de Dios. Gloria a Dios. Vamos a la Escritura. Ya habíamos dicho Romanos 6, ¿verdad? Mire lo que dice Pablo. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque sabe que el pecado crecía, pero sobreabundaba la gracia en el pecado. En el pecado sobreabundaba la gracia. Esta es la gracia. Cuando hay pecado, el Señor sobreabunda la gracia, y por eso hay perdón y por eso hay redención. Y por eso hay todavía la misericordia, la alcanzamos y nos bendice. Porque porque sobreabunda. Pero dice Pablo, ¿qué pues diremos? El 1, por favor, hijo, lo voy a leer de este lado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se está preguntando Pablo. Y el 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en el pecado? En él. O sea, es imposible vivir en algo que ya, nosotros morimos al pecado, ¿no? ¿Cuántos han dicho, juntamente con Cristo estoy crucificado? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Alce la mano quien ya no viva, sino Cristo en él. Sin miedo. Gloria a Dios. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hermanos? A ver, creo que a lo mejor no entendió lo que le estoy diciendo.
¿Usted vive o vive Cristo en su corazón? Vive Cristo en nosotros. Ya no vivimos nosotros. Vive Cristo en nosotros. ¿Y por qué miente entonces? ¿Por qué hace lo que hace a veces? Porque me es lícito, dice la Escritura. ¿Está permitido? Sí, está permitido, pero no te conviene. No edifica. Al contrario, va a hacer tropezar. Yo quiero que mi hijo, híjole, sea adorador del Señor. Que mi hijo se meta de lunes a domingo a la iglesia. ¿Lo estás haciendo tú? ¿Lo estás haciendo tropezar a los hijos, a los hermanos? ¿O estás dando mal testimonio? Y sabe que nosotros, el Señor nos menciona embajadores. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Y un embajador representante. Es representante del rey en cualquier país. Bueno, gobierno. Hay lugares, España todavía tiene reyes. Pero nosotros somos hijos del rey, somos embajadores, somos representantes de él. Aquí hay unos, ya vi los chalequitos de los levitas, ¿no? Traen un chaleco. Están representando la casa de Dios, arca de Yahweh. Pero si uno lo trae abrochado por acá, entonces van a decir, así está de choca la iglesia. Necesita fajarse bien, porque el chaleco es adecuado para los cuerpos y tiene que portarlo correctamente. Así los embajadores, usted y yo somos embajadores de Cristo. Tenemos que ser como Cristo. La gente tiene que ver a Cristo en nosotros. Pero si actuamos de diferente manera, ¿y por qué dice la Escritura que me es lícito? No voy a hablar ni de lo que le había dicho, de que si se puede o no se puede. Aquí Pablo, cuando habla de si me es lícito todo, pero no todo me conviene, estaba hablando de comida, estaba hablando de alimentos, de bebidas. Porque había antes, decía, no puedes comer con pezuña y hendido y ni mariscos y cosas de esas. La ley es lo que prohibía. No se podía. Pero la gracia viene a cambiar. El único que cumplió la ley fue Jesús. Y él vino como hombre, dice la Escritura, que lo hizo tal y como nosotros, conforme al pecado. Jesús se hizo pecador. Al ser como nosotros, pues se hizo vano como nosotros. Llevó todas nuestras iniquidades, dice la Escritura. Entonces él cumplió, no había nadie quien podía cumplir la ley. Pero para poder dar la gracia, él tuvo que cumplir la ley primero. Para hacernos ver que sí se puede cumplir la ley. Y sí se puede vivir como ser humano. Hay muchos que dicen, es que la carne es débil, pastor, y yo soy un ser humano. Pues ¿sabe qué? Jesús fue ser humano. Y cumplió la ley y nos demostró cómo vivir, y aún sobre de él mismo dio perdón, dio amor, nos enseñó a amar a nuestro prójimo y a nuestro enemigo. Dígale al que está a su lado, ¿te acuerdas del enemigo? ¿Ya lo perdonó? ¿Ya lo perdonó? Qué bueno. ¿Sí? Ya lo buscó porque no espere que lo busque, ¿eh? No, sí, Cristo vive en mí y cuando Él venga lo perdono. Usted vaya a buscarlo. Vaya y dé, porque el Señor es dador. Él dio y sus hijos deben de ser iguales. Nosotros somos dadores. Nosotros damos. Aunque me hayan hecho, yo te pido perdón. Eso se lo he referido siempre. ¿Por qué le voy a pedir perdón si Él fue el que me agredió? Pídele perdón. Porque tu perdón va a provocar algo poderoso en su vida. Va a provocar algo en él y si no en su familia. Pero tú tienes que ser el provocador de esa gracia, de esa bendición que Dios quiere derramar también en él, porque por él murió. Necesitamos arrancarnos de nosotros la soberbia, el orgullo que pueda haber quedado ahí rezagado. Porque luego hay secuelas, hay cositas que se detonan. Usted puede tener una carita de, ay, mi pastor. Sí, pastor. La palabra lo dice y así buscamos ser. Lo que le decía al principio, muchos me dicen, es que el Señor me ha hecho esto. No, es que yo ya no soy como antes, pastor. No, me hubiera conocido. Yo soy transformado por Cristo. Y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y al rato en la administración, ¿no? O viene con su esposo, o viene con su hija. Pero es que, pastor, le digo, y empiezan, ¿qué pasó? Pues no, que Cristo vive en usted. Esto no debería de pasar en su casa.
Y no digo que no se ministre, busque. Yo me ministro con mis autoridades. Necesitamos entregar cuentas, ser ministrados, ser llenos, estar constantemente. Esa es la clave. Amén, gloria a Dios. Estamos en Romanos, dice la Escritura, dice Pablo, de ninguna manera, estamos en el 2, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, somos bautizados en su muerte. Por eso decimos, ya no vivo yo. Cuando decimos, ya no vivo, es porque estoy muerto al mundo. Pero el bautismo es resucitar en su gloria. Así como Jesús resucitó, esa es la simbología del bautismo. Morir al viejo hombre y resucitar a la nueva vida. ¿No? Todas son nuevas criaturas. ¿Qué dice la Escritura? Yo muero para el mundo, pero soy nueva criatura, soy nuevo. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas por el Señor. Y disfrutemos, hermanos. Imagínese que usted se vaya al centro comercial y se compre un pantalón y una camisa nuevecita, ¿no? Y ahí la tenga colgada. Usted se va a trabajar y se va a jugar fútbol y sudado y con tierra, ¿no? Y póngase la ropa nueva. Se tiene que bañar primero, ¿no? Y el bautismo hace eso, nos limpia, nos purifica, nos quita todo, nos lava, es un lavamiento espiritual. Y nos limpia y nos ponemos las vestiduras de nuestro Padre Celestial. Pero esas vestiduras hay que cuidarlas. Imagínese usted una vestidura blanca, reluciente. Y si hay un lugar de lodo, con ladrillitos como los que nos volamos acá, no nos volamos, los tomamos prestados, ¿verdad? El domingo es que quitamos unos ladrillitos que tenían ahí para el charco y lo usamos para un perol, ¿verdad? Pero ya los devolvimos, ya están ahí. Y le decía, imagínese pasar por ahí con un pantalón blanco, ¿qué hace usted? Híjole, así ya de puntita, hasta yo no sé para qué es la mano arriba, pero yo creo que se siente como que está agarrando un cable, no sé, pero que eso no le da más, a lo mejor el equilibrio, ¿no? Pero tendría que ser así, pero estamos así. Porque no quiere ensuciarse. Sabe que la espiritualidad es lo mismo, la vestidura que Dios nos da, que es nueva, es lo mismo. Con pincitas trate las situaciones que le vengan del mundo. Un comentario, algo, usted así con ese mismo cuidado. Hable, conteste, si es prudente, y si no, cierre la boca. Nos hace falta un cierre grandote, eso así, de chamarra de piel, hermana, de esos. Porque no nos cerramos la boca. De verdad, evitaríamos muchos problemas si nos cerramos tantito por 20 segundos. La cerramos de cada evento. No, pero estamos contestando. No estamos opinando, ni le pregunto, ni... no, pues es que yo sé, yo cuando estoy, ¿quién le pregunto? Sea reservado. No, o sea, por saber, usted no va a quedar bien. A veces queda peor porque pues sabe, pero lo que le dijeron, no lo que usted vivió. ¿Quién le asegura que es cierto? Y a veces quedamos mal. Necesitamos que ser prudentes. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Podemos hablar, usted sabe, guarde silencio porque es sabiduría. El sabio guarda silencio y empieza a analizar las cosas. Si es prudente, contesto, y si no, mire. Pero no, nosotros nos queremos sentir, yo sé todo, ¿no? Y lo que no, pues lo invento, pero no cierro la boca, ¿no? Mire, vamos a leer el 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que no podemos andar en pecado, porque la gloria está con nosotros.
andar en vida nueva. Él nos dio una vida nueva. Luego muchos dicen, es que yo quisiera volver a nacer, quisiera estar en los 5 o 6 años para obedecer a mi mamá y estudiar, y yo quisiera ser comportado. A ver, el Señor ya te dio vida nueva. ¿Qué estás haciendo con esta vida nueva? Lo mismo. No puedes hacer lo mismo. O sí puedes hacerlo, pero no te conviene. No hay crecimiento. Si haces lo mismo, entonces vas a decir, oye, tú bajaste a las aguas, eres bautizado, pero sigues hablando igual. Y le contestas a tu marido igual, o a tu esposa, las sobajas, o yo soy el hombre. Y dice la Escritura que tú te sujetes a mí. Espérame. Sí, sí dice eso, varones. Sí dice eso. Pero nosotros nos tenemos que sujetar a Cristo. ¿Y sabe qué es más complicado? Mejor, varones, ni digan que sujétate, porque de verdad. Porque para sujetarse a Cristo implica muchísimas cosas. Y la primera dice, ama a tu mujer. Cuídala. Procúrala. ¿Cómo quiere que se sujete su mujer si usted no está sujeto? Está con sujeta, sí. Pero no está sujeto. O sea, usted se tiene que sujetar, hermano, a Cristo Jesús. ¿Cómo se va a sujetar la hermana? Mire, seguro le pasa lo que le estoy hablando, hermana. Y es que es real. Nosotros como varones debemos sí tomar la posición, dice el Señor, que somos cabeza de familia. Somos los sacerdotes, aunque todos somos mencionados sacerdotes. Tenemos un sacerdocio, pero ¿sabe? El sacerdocio no es para mandar o para sentirse la divina garza. El sacerdocio es un compromiso. El sacerdocio es llevar los lineamientos de un sacerdote, como lo dice Dios. El comportamiento. Y eso está en la ley, pero la ley no está peleada con la gracia. Le decía hace un rato que remamos y damos vueltas, porque estamos con las fuerzas de nosotros y viviendo a veces en la ley. Es que yo, dice la ley que no hagamos esto y no lo hago. Mire, yo no como puerco. Hay gente que no come mariscos. Es su doctrina, que no lo haga. A mí me fascinan. A que no me quiera invitar ahí al buffet, con todo gusto. Me fascinan los mariscos. ¿Por qué dijo el Señor? ¿Por qué maldices? O porque más bien, ¿por qué? No recuerdo la cita bíblica. ¿Por qué tomas por inmundo lo que yo he bendecido o he santificado? Dice el Señor. O sea, esa es la gracia. Y muchos, le digo, viven en la ley disfrutando la gracia, pero disfrutan la gracia haciendo de su pecado, híjole, ¿no? Porque pues, soy perdonado, y de 1 y 10 y lo que sea. Y sabes, sí, pero si nosotros ya fuimos rescatados, ¿por qué volver a ese lodo cenagoso donde nos sacó el Señor? Si ahí sufríamos. El Señor nos sacó por amor y porque no quiere que vivamos así. Pero nosotros tenemos que valorar ese sacrificio. Gloria a Dios. Vamos a avanzar. Y yo le quería referir, no he terminado con la referencia. Entonces, si usted está remando y está dando vueltas y vueltas, entonces usted está remando con la ley, bajo la ley, creyendo que todo lo que hace le va a dar la salvación o el perdón de pecados. Pero necesitamos la gracia para poder remar rectos. Y es más, la gracia sobreabunda y es más, la ley no pudo con el pecado, dice la Escritura. No son las acciones, aunque sí debe de haber comportamientos como hijos de Dios, pero no es lo que haga, es lo que hizo Cristo Jesús en la cruz. Es Cristo Jesús en su vida. Y es lo que está haciendo y seguirá haciendo porque así es Él. Amén. Gloria a Dios. Vamos terminando con este versículo, hermanos. Segunda de Corintios 12:9. Gloria a Dios. Glorifique el nombre de Dios cuando lo tenga. Bendito sea el Señor. ¿Ya estamos ahí? Esto, hermanos, es muy importante. Y también es un versículo que sabemos. Conocemos a Pablo. Sabe que él le clamó, le rogó a Dios que le quitara ese aguijón, esa enfermedad.
3 veces, dice la Escritura. 3 veces. Y el Señor le contestó a Pablo, dice aquí la Escritura. Y me ha dicho, dice Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, dice Pablo, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando nosotros nos sentimos débiles o cuando sentimos que estamos haciendo mal las cosas, no se desanime. No quiero regresarlo a lo que le dije. Yo quiero que usted entienda y que entendamos todos aquí que la gracia de Dios sobreabunda donde hay pecado. Y que si nos bastamos de su gracia, si su gracia nos es suficiente, debe de ser no suficiente, sino, más que suficiente. Eso es lo que debe de ser para nosotros la gracia. Pero debemos de creerla. Debemos de dejar toda nuestra situación en sus manos. Si me ayuda por ahí multimedia, con un pad. Necesitamos nosotros confiar que Dios tiene el control de nosotros. Confiar. Es complicado muchas veces porque la adversidad es fuerte, porque a veces la tribulación es tremenda. Y hablando de tribulación, hermano, no de problemitas que a veces se nos va la vida en ellos. Una tribulación, hermanos, es un problema fuertísimo. Puede ser una situación de una pérdida de un hijo o de un cónyuge. Algo fuerte. Esa puede ser una tribulación. No un problemita con el marido. O mi hija, híjole, no me obedece y hasta diarrea me dio, ¿no? Porque se salió sin permiso. Esos son problemas manejables. Y aún así Dios tiene el control. Estamos orando por los jóvenes. Es un tiempo tremendo donde el enemigo, Satanás, está aprovechando cada momento para desviar a los jóvenes, para decirles, puedes hacerlo. Y ¿sabe qué? Se ve y se escribe, se lee, sí lo puedo hacer, pero analiza, te conviene. Todo lo que hacemos, pensar en esto glorifica a Dios. Esto hace que mi caminar sea más claro y más fortalecido en la roca. Eso es lo que debemos de pensar. No estamos aquí ni para criticar, ni mucho menos. No somos legalistas. A mí me interesa su alma. Al Señor le interesa su alma. A mí me interesa que todos nos volvamos a Cristo todo el tiempo. Y que en el momento que Satanás nos pone escenarios para desconfiar de Dios o para pecar, retomemos esa posición de hijos. En ese momento. Pero necesitamos nosotros como menesterosos decirle, Señor, no puedo. Yo no puedo, Señor. Tú me has dado conocimiento, me has dado una trayectoria, pero no puedo, Señor, caminar solo. Necesito. Yo estoy joven, yo estoy adulto, grande. Unos viven ya en la gracia, en la misericordia, otros están creciendo y naciendo y todos necesitamos de la presencia de Dios. Todos. Y sabe, también hay un pasaje donde habla de la fe de los amigos del paralítico que llevaron ante Jesús. Jesús se los dejó claro. No fue el paralítico, fue su fe, fue la de ustedes. Y si usted tiene fe y en esta hora está creyendo en las palabras de Dios, usted va a alcanzar a su familia. Va a alcanzar a los que usted dice, es que no sé, a mí me tratan mal y se burlan. Sigue orando porque Dios tiene planes para ellos también. Van a estar juntamente contigo y tú vas a dar tumbos de alegría, gozo en el Señor porque vas a ver sus maravillas. Pero lo importante es tener cuidado con lo que hacemos. Usted conoce y yo conocemos la Escritura. Sabemos lo que está bien y lo que está mal para Dios. No podemos estar actuando como si no la conociéramos. O como si Dios dijera, es que eso sí lo permite el Señor. Sabemos lo que está bien y lo que está mal. Esforcémonos, escuchemos. Mire, sabe, yo sé que usted en algún momento escucha la voz de Dios. Cuando usted dice, eso está mal, es Dios en usted. Híjole, es que ¿cómo voy a hacer esto?
En ese momento le está hablando Dios. Dese la media vuelta. Niéguese a sí mismo, dice la Escritura. El Señor se despojó de su gloria. El Señor se despojó de todo por amor a nosotros. Vino a hacerse pecador y vino a morir por nosotros. Él pudo decir, ¿sabes qué? Manda a otro. ¿Yo por qué? Pero él obedeció. Se despojó de su ser, de su deidad, para morir por nosotros. Usted despójese de lo que dice la Escritura y lo que usted declara, de su viejo hombre. Despójese de los deseos carnales. Despójese del pecado. Ay, pastor, me está diciendo pecador. Levante la mano quien ya no peca. Entonces despójese del pecado cada que pueda. No es usted, es Dios y su gracia quien nos perdona y quien nos libra de los pecados. Pero usted puede hacer algo en ofrenda a Dios. Nosotros somos sombra de lo que era antes. Esa ofrenda y ese holocausto que hacían, usted lo puede hacer en acción y en convicción hacia Dios. Usted sabe lo que está bien y lo que está mal. Usted sabe en qué está fallando. Y es tiempo de ponerlo en las manos de Dios. Porque Él quiere, dice el Señor, vengan, denme todas sus cargas. No puedes con eso, entrégamelo, pero entrégamelo no de palabra. Si tú en este momento quieres entregar algo, lo vas a entregar espiritualmente. Y lo vas a hacer de manera continua. Lo que tú entregas hoy, lo vas a tener que entregar en el momento en que se te presente. Nuevamente, Señor, te lo entrego. Tú te diste cuenta porque tú conoces mi corazón y escudriñas mi mente. Tú sabes lo que acabo de pensar, Señor. Te lo entrego. Necesita usted doblegar su carne, aceptar usted mismo ante Dios que no puede. Necesitamos ser sinceros con Dios. Y no para que usted se sienta mejor, sino para que Dios vea que nosotros nos estamos esforzando a querer ese cambio en nosotros. Porque Él sabe hasta lo que vamos a hacer después. Él sabe todo de nosotros. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. No podemos pensar que Dios no se va a dar cuenta. Él está con usted todo el tiempo. Todo el tiempo. Y donde hay pecado, dice la Escritura, su gracia sobreabunda. Tiene que ser así. Porque si no, dice, la paga del pecado es muerte. Estaremos muertos. Todo hay que hacerlo para la gloria de Dios, hermanos. Todo para Él y para Él. Él no nos exige. Él con amor nos exhorta. Y sí nos ordena, sí nos da mandamientos. Pero nosotros tenemos que pedirle ayuda. Yo quiero que se ponga de pie, por favor, hermanos. Mire,